Bueno, Voltaire decía, la idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Al juramento protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en todo por el bien del Estado, y si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demande, hoy el pueblo se los demanda. Los diputados locales de Morena en Veracruz han convertido al Congreso en un lobby político de tercera, en un ente de perversidad que legisla contra el matrimonio, contra la familia, contra la vida humana, contra los valores que le dieron origen a esta sociedad. Pisotean la Constitución y las leyes que de ella emanan, juramento que abandonaron en el cumplimiento. Han rebasado toda proporción. La tentación al poder y el deslumbramiento de los beneficios de este ha hecho que junto con el Ejecutivo no se muerdan la lengua y sean reos de sus impulsos. Por eso van dejando en el camino rastros y una estela pestilente de todas las aberraciones que cometen. Este gobierno de la Cuarta Transformación engañó a los mexicanos. Sus promesas de acabar con la inseguridad, la deshonestidad, los malos gobernantes, la imposición, el desempleo, la pobreza, la mentira, la hipocresía política, por supuesto la corrupción, entre muchas más, constituyen el mayor fraude en la historia política de nuestro país. Solo dijeron lo que queríamos escuchar para acceder al poder público, es decir, sin mayor pesar nos han mentido al pueblo de México. Simularon en campaña la honestidad valiente, la transparencia, la rendición de cuentas, la revocación de mandato, la no corrupción, el buen gobierno y el no mal manejo de los recursos del pueblo. Obtuvieron un beneficio a través del engaño. Actos de simulación que son alentados por el presidente de la República cuando viene a Veracruz. Cuando viene a decirnos que el gobierno estatal es honesto, que está trabajando muy bien. Debería preguntar al pueblo para no hacerle al ridículo. Aquí en Veracruz todos se ríen de esta clase barata de políticos. Por eso ahora los enanos brincan a la cuerda, destruyendo a su paso el futuro de las familias veracruzanas, al estilo delincuencial, a oscuras, y mientras los ciudadanos viven la crisis del coronavirus, aprovechan para pasar por encima de las leyes, de las reglas, del debido proceso y hacen mal uso del poder público. Siguen el ejemplo, la consecución, el aval y la protección de quien lo ejerce desde la Federación de forma tirana. Hacen la representación perfecta de Alí Baba y sus 40 ladrones. Del cuento de las 1001 noches, un hombre distorsionado que en lugar de ser mejor, se vuelve peor, porque pasa de ser humilde y decente a ser un saqueador más, al apoderarse de algunas riquezas que no le pertenecían. ¿Sabían ustedes que los diputados de Morena en el Congreso local de Veracruz han gastado más que cualquier otra legislatura en la historia? Por eso la Comisión de Administración y Presupuesto está integrada únicamente por diputados de Morena, para tener la garantía de ocultar sus corruptelas. ¿No creen ustedes entonces que es un insulto cuando sale a declarar su coordinador político o el secretario de gobierno que todos los ajustes responden a un programa de austeridad, que estamos mal informados? ¿No creen que es más que un insulto al pueblo cuando el primer mandatario del país viene a Veracruz a decirnos que sus niños o niñas son honestos? Un ejemplo de la forma tramposa y corrupta en la que Cuitlahua García maneja los recursos del Estado, usando a la mayoría de diputados de Morena en el Congreso local como empleados del Palacio de Gobierno, fue la dispensa solicitada para prorrogar el informe del ejercicio del gasto público del primer trimestre de este año, del 2020. ¿Qué es lo que quiere ocultar este gobierno estatal de la Cuarta Transformación? No hubo ningún otro ente público que no tuviera capacidad de presentarlo. ¿Por qué el Ejecutivo estatal no puede o qué esconde? ¿Qué impedimento podrían tener para no presentarlo? ¿O acaso es por la deuda contratada en ese primer trimestre lo que no quiere hacer transparente? Pero el presidente, en su fantasía desesperada, insiste en afirmar que este gobernador es bueno y es honesto. ¿Solo porque lo dice? ¿Es obligación de nosotros los veracruzanos creerlo como un acto de fe? Pues no, señor presidente. Los veracruzanos que pensamos tenemos otros datos. Díganos, ¿por qué el gobernador cambió la constitución local para que el pueblo no le pidiera cuentas mediante la revocación de mandato?
El presidente de la República sí se sujetó a la Constitución Federal, pero el gobernador hizo exactamente lo contrario. ¿Esto lo conoce el presidente? Si no es así, ¿por qué hace entonces al ridículo? Y si es así, entonces, ¿hace un papel de simulador? ¿Tiene miedo el gobernador a que la gente lo corra desde las urnas, como lo ha corrido de varios eventos en el estado? Es aquí donde entran los diputados de Morena para hacerle el trabajo sucio. Por eso modificaron la Constitución para protegerlo del repudio del pueblo sabio. ¿No que eran muy democráticos? ¿No que con el pueblo todo y sin el pueblo nada? Esa reforma constitucional la hicieron con trampas desde el Congreso del Estado. Presentaron el dictamen para su votación 1 hora después de haber instalado la sesión para ese fin el pasado 12 de mayo. Es decir, emitieron una convocatoria de sesión para votar un dictamen que no existía y lo presentaron ya en el momento en que iba a ser votado. Cuando el reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo establece en su artículo 109 que los dictámenes deben quedar en observación de todos los legisladores cuando menos 48 horas antes de celebrarse la sesión. Es decir, en Veracruz tenemos un poder legislativo de consigna, títere, opacado y apocado, de servidumbre al Ejecutivo, por encargo que solo legisla para proteger sus intereses y hacer leyes que agravian a las familias veracruzanas. Da vergüenza decirlo, cual pena ajena, pero no son un Congreso honorable, actúan a hurtadillas y en la oscuridad. Pero no es el único caso, En la remoción y nombramiento del fiscal, la remoción abrupta y nombramiento de los nuevos comisionados del IBAI que incluían al reciente encargado de la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba la investigación de la pasada presidenta de dicho organismo autónomo, un claro conflicto de intereses, el propio nombramiento del actual fiscal anticorrupción y en la reforma al Código Civil, en la sesión del 28 de mayo, también hicieron lo mismo y pasaron por encima del matrimonio, abonando una nueva figura de matrimonio igualitario. Lo hicieron unas horas antes de iniciar la sesión. A coro de libertad, desde sus curules y a espaldas de la población, modificaron el Código Civil donde patean a una de las instituciones más valiosas de nuestras familias, el matrimonio. Y aparejaron al concubinato al matrimonio como una panacea, como si descubrieran el agua tibia, el fuego o la rueda, lo festejaron. Ahí, además de esos diputados del mal, operadores de la oscuridad, se le sumaron otros con el voto a favor de esa figura de matrimonio igualitario. Ellos fueron María Candela Francisco Doce de Ciudad Mendoza, el expresidente del Congreso José Manuel Pozos Castro, Jorge Moreno Salinas y Erika Ayala del PRI, y la hija de Héctor Yunes, quien cuando candidato a gobernador había amenazado modificar la Constitución a favor del aborto. Ella es la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, quien además atiende sus intereses personales y políticos buscando ser candidata a presidente municipal de Veracruz por la ya negociada alianza entre Morena y el Partido Verde. Por eso vota con ellos y simula una fractura con su padre, demostrando una vez más a través del mayor acto camaleónico de sobrevivencia presupuestal, aspirando a seguir viviendo del erario, porque vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. En la modificación de la Constitución local, pretendían desde el artículo 6 establecer programas para nuestros jóvenes y niños de homosexualización en Veracruz. Lo denuncié en esta agencia de noticias, de tal forma que tuvieron que modificar su proyecto y ya no fue así. Pero en la reforma al Código Civil le jugaron al vivo, por eso se las vamos a tirar y además los vamos a denunciar, porque a esos diputados hay que hacerlos entender que nadie está por encima de la ley, ni siquiera ellos que se dicen honestos. Vamos a ver si sus actos han sido totalmente legales. Nosotros tenemos otros datos y pronto sabrán que las responsabilidades administrativas, políticas y penales trascenderán el periodo del ejercicio público que hoy desempeñan. Deben entender que sus actos tendrán consecuencias y que ahí en ese momento, en el que se vean sin fuero, susceptibles, sin amigos en el poder, sin acceso al recurso público y con investigaciones abiertas, se percatarán que la historia no era como se las platicaron. ¿Con qué objeto acuden a estas trampas que cualquier persona con sentido común, sin preferir a ninguna de las partes, puede señalarlas como actos perversos de gente sucia, tramposa y deshonesta?
Esta es la honestidad valiente que nos ofreció Andrés Manuel López Obrador para que votáramos por él. ¿Cómo puede presentarse un diputado ante la sociedad como si nada, con este perfil estilo delincuencial que pasa por encima de las leyes, la Constitución misma y cobijados por el presidente? Denigran la labor del legislador. Va más allá de una pobreza, es una miseria intelectual, de sentido común, moral y de toda lógica sin precedente. No están a la altura y deben ser denunciados y castigados, porque quienes hacen las leyes son los primeros obligados a respetarlas y hacerlas respetar. Y están sujetos, como lo señala el artículo 12 del mismo reglamento, a que en el ejercicio de sus funciones se abstenga de incurrir en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar el desempeño de sus cargos. Deben ser castigados porque están obligados por su propio reglamento en el marco constitucional. Tienen responsabilidad el presidente del Congreso en su calidad de presidente de la Junta de Trabajos Legislativos, el secretario de la mesa directiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política, los integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, el secretario general del Congreso y las áreas responsables de la programación de las sesiones de este. De igual manera, los diputados que se han coludido para dispensar ilegalmente el trámite legislativo en más de una ocasión, cuando solo se puede dar por mayoría calificada de los presentes y no por votación económica, justificando en este caso la urgencia u obviedad de dicha dispensa. Es entonces un insulto a la inteligencia de los veracruzanos que el presidente de la República, siempre que viene a Veracruz, tiene que venir a decir con lástima que el gobernador es honesto. ¿Qué papel tan barato hace el presidente? O es cómplice, o es ciego, o impresionantemente ingenuo, que va mucho más allá de ser un florero. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo se ríe por el porte ridículo que hace al defender lo indefendible. Hasta los de adentro lo comentan en los pasillos y a sus espaldas, sus choferes, sus secretarios, sus propios compañeros. Pero desgraciadamente, ¿qué podemos esperar de un presidente que a nadie hace caso y nadie del gabinete es capaz de hacerle ver sus errores? Al contrario, el que más se le arrastra recibe el mayor reconocimiento, como el cuento del traje del emperador o el rey desnudo. Estamos frente a una administración que no planea, que medio atiende lo urgente y se concentra en repartir dinero de forma clientelar a costa de impulsar el desarrollo que permita atraer inversión y existan empleos mejor remunerados y seguros. Hoy la política pública es de continuidad en hacer a los mexicanos más pobres, para que así exista un control de parte del gobierno, hacerlos más ignorantes para que crean en todas sus mentiras. Quien miente en parte, miente en todo. Y hoy tenemos autoridades que sin la mayor incomodidad son capaces de decir una cosa hoy y mañana decir otra. Eso se llama deshonestidad bien valiente. Y una persona que es capaz de lo anterior es capaz de hacer cualquier cosa, de ser corrupta y de mentir al pueblo. ¿Cuántas veces? Las que usted quiera, señor presidente. Es claro que en Veracruz, el Congreso del Estado, alentado por la Secretaría de Gobierno, ha tomado el camino de la confrontación contra los ciudadanos y la Iglesia. Mala decisión, señores. Más allá de la imprudencia y la novatez, mala decisión. O son muy valientes o son muy torpes. La agenda de la actual legislatura es parte del armado que están haciendo para el establecimiento del comunismo en México. Escuchen bien, con letras mayúsculas, el comunismo es una agenda de consigna gramsciana, implementada a partir del Foro de Sao Paulo, de revolución y sustitución cultural. Por eso confrontan la religión que une a los pueblos, por eso dividen a las familias, por eso desbaratan el matrimonio, por eso adoctrinan a nuestros hijos en las escuelas, por eso quieren homosexualizar a los niños, por eso les cae como anillo al dedo el coronavirus, por eso patean a los empresarios, por eso abandonan a los comerciantes, por eso no le cumplieron a los campesinos y productores del sector primario. Vayan y pregúntenles qué opinan ahora. Por eso se constituyeron como el gobierno de mayor clientelismo a través de la dádiva, con el recurso público, al meritito estilo de Venezuela. Por eso pasan por encima de la ley y asignan contratos de obras y proveedurías a sus parientes, amigos, compadres, cual cloacas de corrupción.
¿No era eso lo que reprobábamos el pasado? ¿No fue contra eso por lo que votamos por ellos? Se esmeran con trampas en hacer e imponer leyes antifamilias, antiéticas y anticristianas. Se convierten en una banda de bajo mundo, de la perversidad, cual hijos de la oscuridad. Y todavía le juegan al vivo con discursos que algunos ingenuos les creen. Hablan de austeridad, pero faltan a la verdad. ¿Se los vamos a demostrar? En Más Vida, Más Familia, una organización que presido de ciudadanos veracruzanos, hemos iniciado ya un programa llamado Lupa, que va a ser muy interesante. La sociedad debe enterarse de todo lo que hace un diputado con los recursos públicos y a espaldas de ella. Iniciamos una serie de acciones legales y públicas. Serán sentados en el banquillo de los acusados y les pediremos cuentas. Nosotros no tenemos prisa, No nos corre un calendario electoral. Dejarán sus cargos en su momento y las denuncias seguirán su curso. Nos empeñaremos para que sean castigados por las leyes y esto sea un ejemplo. No hay la menor duda, este gobierno pasará a la historia como un gobierno de tiranos, despreciados y repudiados por el pueblo sabio. Gracias,